La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial surgió en 1914 y 1918. Fue el resultado de la fricción permanente causada por el imperialismo de las grandes potencias europeas. Se creía que esa guerra duraría poco tiempo, debido a que Alemania consideró que sería una fácil derrota de Francia, pero sin embargo, la guerra se prolongó 4 años. ¿Qué países participaron en la Primera Guerra? Los países europeos comenzaron a hacer alianzas políticas y militares desde finales del siglo XIX. Durante el conflicto mundiales, estas alianzas permanecieron. En la contienda participaron 17 países de los 5 continentes, como Alemania, Brasil, Austria-Hungría, Estados Unidos, Francia, el Imperio Británico, Imperio Turco-Otomano, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino de Rumania, Reino de Serbia, Rusia, Australia y China. 2 bloques enfrentados, la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria e Italia, y la Triple Entente, formada por Francia, Inglaterra y Rusia. La guerra dejó 10 millones de soldados muertos y otros 21 millones resultaron heridos. También 13 millones de civiles perdieron la vida. El conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Australia. El inicio de la Gran Guerra. El 28 de junio de 1914, un estudiante bosnio asesinó al heredero del trono austríaco Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo, capital de Bosnia. Este doble asesinato fue el pretexto para la explosión de la guerra que duró hasta el 11 de noviembre de 1918. Las investigaciones llevaron al criminal, un joven integrante de un grupo serbio llamado Mano Negra, contrario a la influencia de Austria-Hungría, en la región de los Balcanes. El Imperio Austrohúngaro no aceptó las medidas tomadas por Serbia con respecto al crimen y el 28 de julio de 1914 declaró guerra a Serbia. Los países implicados en el conflicto pasan a producir armas bélicas a gran escala. Entre los principales armamentos podemos citar ametralladoras, cañones, coches blindados, gases letales, lanzagranadas, lanzallamas y tanques de guerra. Las mujeres fueron muy utilizadas como mano de obra en las industrias de armamento. La gran mayoría de estas mujeres fueron reclutadas para trabajar en fábricas de municiones, ampliando en gran medida el trabajo civil para sustituir a los hombres reclutados. Miles sirvieron en las Fuerzas Armadas en funciones de apoyo, por ejemplo como enfermeras, pero en Rusia algunas estuvieron en el combate. Segunda fase, de 1915 a 1916. Fase conocida como Guerra de Trincheras, disputas de territorio con muchas muertes y militares heridos. Estas batallas ocurrían principalmente en áreas rurales y poco habitadas. Las conquistas territoriales eran lentas y también caracterizadas por el equilibrio entre los 2 bloques. Los soldados se quedaban a menudo centenares de días atrincherados, luchando por la conquista de pequeños pedazos de territorio. Después de salir de la Triple Alianza, Italia entra en mayo de 1915 en el bloque militar de la Triple Entente, fortaleciéndolo militarmente. Tercera fase final, 1917 a 1918. Salida de Rusia de la Guerra Mundial en 1917 tras el evento de la Revolución Rusa. Entrada de los Estados Unidos en abril de 1917, fortaleciendo el bloque militar de la Triple Entente. La entrada de los Estados Unidos es señalada por muchos historiadores como el factor decisivo para la victoria de la Triple Entente. En el año 1917, el gobierno norteamericano entregó a la prensa una nota alemana que había sido interceptada. El telegrama enviado por el ministro de Asuntos Exteriores alemán contenía instrucciones para buscar una alianza con México en el caso de que los Estados Unidos ingresara a la guerra. México debía atacar a su vecino para recuperar sus territorios perdidos.
Cuando se descifró el mensaje, el presidente Wilson lo utilizó como una arma contra Alemania y solicitó al Congreso una declaración de guerra. En 1918, debilitados, los países de la Triple Alianza son derrotados. El Tratado de Paz se firma en París el 11 de noviembre de 1918. Fin de la guerra. Estados Unidos entró al lado de la Triple Entente, pues había acuerdos comerciales a defender, principalmente con Inglaterra y Francia. Este hecho marcó la victoria de la Entente, forzando a los países de la alianza a firmar la rendición. Los derrotados tuvieron que firmar el Tratado de Versalles, que imponía a estos países fuertes restricciones y castigos. Alemania tuvo su ejército reducido, su industria bélica controlada, perdió la región del corredor polaco, tuvo que devolver a Francia la región de Alsacia-Lorena, además de tener que pagar los daños de la guerra de los países vencedores. El Tratado de Versalles tuvo repercusiones en Alemania, influenciando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Desarrollo de varios armamentos de guerra, como por ejemplo tanques de guerra y aviones. Fortalecimiento de los Estados Unidos en el escenario político y militar. Creación de la Liga de las Naciones con el objetivo de garantizar la paz mundial.